Eres un chico nuevo en el instituto e incapaz de socializar con las personas. Además que comienzan a correr rumores sobre ti que complican aún más las cosas. Hasta que una hermosa waifu te une a un club el cual tiene el objetivo de hacer amigos y ser populares. Pero qué buen servicio. El anime comienza con Kodata, un chico que acaba de unirse a una nueva preparatoria debido a que sus padres se mudaron y están de viaje de negocios. El problema es que todos lo miran con miedo, ya que el pibe tuvo un pequeño inconveniente al llegar el primer día de clases tarde, por lo que este con una apariencia de delincuente apareció en el salón, lo que dejó con mucho miedo a todos. Y bueno gente, hay que admitir que el pibe parece el mala onda del lugar, pero el problema es que el prota no es un malandrín, sino que todo lo contrario, un chico solitario que quiere hacer amigos pero no puede por el estatus que tiene ahora. Y mientras va al salón de clases se encuentra con esta waifu, la cual está hablando sola y dice que tiene una mejor amiga que es el aire. Y joder, la copa del instituto está media loquilla. Y bueno, que ella se llama Yosora, a la cual le diremos Yoso. Vemos que la waifu también pasa por la misma situación que el prota. Esta quiere tener amigos pero no sabe cómo hacerlo. Pero bueno, esta salió algo quisquillosa, ya que quiere hacer amigos pero que estos no sean populares. Por lo que Koda, luego de una conversación, termina pensando que hacer un club sería una buena idea. Por lo que Yoso termina creando un club donde une a nuestro prota, donde ambos deberán de crear amigos por el club. Y que las personas que se unan solo lo harán si descifran el mensaje secreto que está en un póster. Y los que logren hacerlo es porque en realidad quieren hacer amigos. Y luego de pegar los pósters, no han pasado ni 20 minutos cuando llega la primera solicitud, la cual es una chica muy guapa, pero bueno, que Yoso le cierra la puerta en la cara. Espera, ¿cómo? Yoso le dice al prota que no permitirá que la famosa del instituto se les una, aunque al final el prota la deja pasar, ya que la waifu quiere tener amigos, porque descifró su póster. Esta chica se llama Sena, la Pai-chan del instituto, hija del presidente del consejo estudiantil. En otras palabras, la Madonna del lugar, por lo que obviamente hacer amigos no le sería difícil. Pero vemos que es todo lo contrario, ya que su atractivo físico hace que todos los chicos quieran con ella, por lo que las chicas le tienen enojo y no quieren ser sus amigas. Y esto ya no es divertido, es triste. Pero bueno, al menos el club ya da un paso, teniendo a su primer miembro. Al día siguiente, como primera actividad del club, Yoso decide que lo mejor para este club de vecinos es jugar juntos algún videojuego, ya que de esta manera podrían socializar mejor y apoyarse mutuamente en equipo, por lo que todos deberán de llevar la siguiente semana su PSP, con el videojuego Monster Hunter. ¡Y qué ofertón! Y llegado el día, los tres comienzan a jugar, donde el prota es un manco siendo rango 1, Yoso es rango 3, pero Sena es el rango más alto, ya que le dedicó más de 53 horas al juego, teniendo ojeras por no haber dormido. Es así como pasan el día jugando, donde, bueno, todo se sale de control, ya que las waifus comienzan a atacarse entre sí en el juego, donde al final decide que el juego no es el indicado para el club. Aunque bueno, Sena termina llevando una PC3 para jugar una novela visual de cita, donde también todo termina mal, ya que se adentran tanto en el juego que Yoso decide ir a acabar a la protagonista del juego. Esta waifu da algo de miedo, bueno, en fin. Pero bueno, Sena, al ser una psicópata de los juegos, termina pasándose todas las rutas para luego darle el juego a Koda para que este se lo pase, donde la waifu sí consiguió amigas, pero amigas bidimensionales. Y lo siento, pero me tengo que reír. Por otro lado, Sena llega primero al club, donde los demás la descubren jugando algo muy picante y obviamente muy vergonzoso. Qué golosa la waifu. Por lo que esta, luego de que Yoso le diga que lea toda la escena en voz alta, Pai-chan se sonroja al no poder leer algo tan subido de tono. Luego de unos días, Sena le pide al prota que la ayude a aprender a nadar, por lo que ambos tienen una especie de cita, donde el pibe le enseña a nadar a la waifu, además de apreciar las buenas vistas que son maravillosas. Y mientras el pibe va al baño y regresa, se da cuenta de que Sena está siendo acorralada por unos sujetos, por lo que este decide salvarla. Y al arreglar su cabello y poner una mirada fulminante, hace que los sujetos le entren el miedo y se vayan del lugar. Y ojito que el prota tiene la pinta de todo un yakuza. Y bueno, de la nada tenemos un flashback del pasado del prota, donde este era agredido por otros niños, y en eso aparece otro chico que lo ayuda y lo defiende, creando un lindo lazo de amistad, que con el tiempo se distanció debido a que ambos se mudaron, pero habían prometido seguir siendo amigos y que se iban a querer para siempre. Y bueno, que en eso despierta y está en el club, donde vemos que Yoso dice "lo recuerdas", pero no termina la frase, dándonos a entender que ella era su amiga de la infancia. Espera, ¿cómo? Esto se puso raro. Y bueno, Koda cada día que pasa tiene una peor reputación en el instituto, además que se siente acosado por alguien que lo mira desde las sombras, por lo que este se dispone a detenerlos dándose cuenta que era un chico que en realidad parece ser una chica. Y bueno, este pibe se llama Yuki y quiere ser amigo del prota para que lo ayude a ser un hombre, ya que por su apariencia sufre insultos y es maltratado por los demás, por lo que se une al club de vecinos para aprender de Koda, aunque al final Yoso
le dice que debe de vestir como sirvienta, ya que un hombre muestra su masculinidad sin importar que use, aunque bueno, ahora sí parece una chica. Y por otro lado, el prota rescata a una chica del laboratorio, la cual ahora está obsesionada con Koda y quiere permanecer junto a él las 24 horas, por lo que decide unirse al club, aunque la waifu es reconocida por ser una chica súper inteligente y que ha creado una gran cantidad de software sin ningún problema. Pero el afecto que esta tiene hacia el prota hace que los demás integrantes del grupo sientan algo de celos, aunque ninguna lo quiere admitir, ya que la nerd quiere hacer marranadas con el pibe. Y bueno, ahora conocemos a la hermana menor del prota, una loli obsesionada con un anime de vampiros, la cual ahora se crea un vampiro y se la pasa metida en el personaje las 24/7, gente. Pero bueno, esta anda molesta con Koda, ya que le presta más atención al club que a ella. Y bueno, el pibe al estar en el club le lleva comida a la loli monja. Ah, verdad, porque no te conté. Que bueno, que esta monja es la asesora del club y que el club se encuentra en una capilla. Y bueno, luego todos se reúnen para probar un juego de realidad virtual, hecho por la nerd, donde todos pasan un buen momento. Y como es de esperarse, Koda es el manco del juego, aunque al final todos terminan muriendo y no logran vencer al jefe del tutorial. Y al finalizar la tarde, la hermana menor del prota llega al club, donde esta decide unirse y se parte del grupo, ya que no permitirá que ninguno de las waifus les quite a su preciado hermano. Las vacaciones de verano se acercan, por lo que todos no se verán por un buen tiempo. Sin embargo, se les ocurre la brillante idea de ir a un karaoke, donde todos coinciden en un mismo lugar para ir a disfrutar. Aunque al llegar al lugar, Yoso piensa que está muy costoso el pago, por lo que hace una trampa con Sena para pagar uno en uno y luego reunirse todos en una sala. Pero el prota le vale madre su plan y él paga una habitación con las otras chicas, por lo que su plan fracasa y terminan ambas solas en unas respectivas habitaciones, aunque por medio de una competencia virtual terminan discutiendo, y estas waifus son un caso perdido. Y bueno, el verano ha iniciado y el calor está de infierno, por lo que en muchas ocasiones el club no se reúne a menudo, por lo que todos deciden intercambiar números de teléfono para así poder avisar cuando se reunirán. Pero para sorpresa de muchos, Koda y la waifu Yosa no saben usar sus celulares, ya que en ningún momento lo han tenido que usar para agregar números de amigos, por lo que la nerd les explica cómo usarlos, aunque bueno, estos de la emoción agregan los números manualmente, aunque la única que no posee celular es Sena, lo que hace que Yosa le comienza a molestar y esta huye del lugar llorando, pero al final termina comprando un celular idéntico al de Koda, para así poder tener el número del pibe, lo que hace que Yosa tenga algo de celos. Y una vez más se reúnen todos en el club de los vecinos, donde planean ir juntos de excursión a la piscina, aunque van como un club, no como amigos. Sí, no quieren admitir que son amigos, gente. Y mientras van de camino, Yoso tiene problemas, ya que debido a tanta multitud se siente agobiada, al igual que Rika, pero logran superar la prueba y llegar con vida al parque, pero este se encuentra a tope, debido a un descuento de las entradas, aunque con todo el desmadre que hay de público decide entrar, por lo que Koda se va a cambiar con Yuki, que bueno, es un pibe pero termina usando el traje de baño de mujer. ¿Y por qué te preguntarás? Pues déjame decirte que yo tampoco tengo maldita idea. En fin, vemos que todos intentan disfrutar de la piscina, aunque les es imposible, y en eso Sena busca a Yoso y Rika, pero ambas dejan un mensaje diciendo que se van a casa, por lo que el viaje no tuvo éxito, y al ellas no estar, bueno, todos regresan a casa. Al día siguiente, Sena propone que todos deberían de ir a la playa privada de ella para pasar el rato juntos, ya que no pudieron divertirse en la piscina debido a la gran multitud que había. Y bueno, el plan les agrada a todos, por lo que se propone hacer ese viaje en cualquier momento en el que todos tengan día libre. Y por otro lado, el padre de Sena quiere ver a Koda, el cual va a casa de la waifu y conoce a su padre. Y bueno, que vemos que es amigo del padre de Koda, además que gracias a este pudo ingresar a ese nuevo instituto. Y allí pasan la tarde cenando tranquilamente, además de conversar un poco. Pero se le hace tarde al prota, por lo que deberá de pasar la noche en la mansión de la waifu. ¡Qué ofertón! Donde bueno, el pibe junto al padre de la waifu se ponen a tomar, aunque Koda solo toma jugo de uva, y es un joven sano, gente. Aunque bueno, luego de todo eso, el prota tiene una buena noche, ya que sus ojos presencian dos grandes maravillas, que no podré mostrar, pero ya se imaginarán qué pasó con Sena. Y por fin llega el día del campamento, todos disfrutan de la playa como de esperarse, y no podía faltar el épico fanservice, en donde Koda tiene la gran oportunidad de colocar el bronceador a las lolis. Pero eso no es lo importante, sino que logra presenciar una vez más el hermoso panorama
Sora, que le da la best of waifu de escena con sus buenos atributos. Y luego al caer la noche cuentan historias de terror, donde Joseon deja a todos asustados con sus historias. Tanto así que toda la noche las waifus pasan molestando al prota para que les acompañen al baño. Aunque la misma Joseon también le pide que la acompañe, ya que se asustó con su propia historia. Y eso no me lo esperaba, gente. Y luego de las vacaciones playerísticas regresan al club, donde vuelven a salir a disfrutar de un festival que se hará en las cercanías. Y el típico festival de fuegos artificiales, donde una vez más pasan el día fabuloso. Pero una vez más Sena y Yoso se ponen a competir en todos los juegos disponibles. Y bueno, todo esto para ver quién era la mejor. Luego al finalizar el día deciden prender fuegos artificiales, donde en un pequeño accidente Yoso termina con su cuello quemado. Y luego de eso la waifu no apareció más en el club hasta el ingreso de clase, donde esta aparece con el cuello corto. Y nuestra prota al verla recuerda que es su amiga de la infancia Sora. Y vamos gente, lo recordó. Y en eso vemos un flashback del primer día, en el que llega nuestro prota al instituto, donde Sora lo reconoce rápidamente y sabe que es su mejor amigo de la infancia, pero por miedo a que este no la recordara no sabía cómo hablarle. Y fue allí donde nació la idea del club. Y regresando al presente y luego del hermoso reencuentro, ambos se van a hablar a solas, donde la waifu le dice que el día que se iban a despedir ella fue al parque, solo que no salió a verlo por miedo a que este se burlara si la veía en falda, ya que siempre vestía como un niño. Aunque bueno, luego de conversar ambos se siguen llamando por sus nombres, ya que Sora y Taka fueron amigos de infancia y ahora Yosora y Kodaka son los amigos de ahora. Es así como regresan al club y todos quedan sorprendidos con el cambio de look de la waifu, tanto así que le hacen hacer un cosplay. Aunque el club no se detendrá y tienen que lograr su objetivo de hacer amigos y ser populares, pero su relación sigue siendo igual. Las lolis se caen a madrazos, Yosa y Sena se siguen cayendo mal, las nerds siguen mirando contenido picante de robots y el pibe que parece waifu sigue pareciendo una maid. Y bueno, el prota sigue siendo el prota, aunque bueno, realmente ya todos son amigos, solo que aún no lo admiten.